Fue maravilloso ayer de las personas que se bautizaron. Fueron 6 personas que se han bautizado. Una de ellas que estoy, no quiere decir que no esté contento con los demás, pero estoy contento de mi hermano Ángel, que él lleva aquí 16 años en la iglesia y tomó la decisión de poder bautizarse ayer. Hay otras personas que están muy contentas, que hemos hablado, y de las demás que han tomado la decisión, de mis hermanas que están acá, y de otros chicos que hoy no han podido venir porque han tenido familia. Pero es una decisión, es una ordenanza, es un mandato de parte de Dios. El bautismo no te hace salvo, solamente estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y saber que hay otras personas que van a estar orando por ti en este camino. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están aquí no son bautizados? ¿1? ¿Quién más? ¿Todos se han bautizado en aguas? 2, 3, 4, 5. Ahora viene la persona que es el Espíritu Santo, coloca en su corazón de que tengan que hacerlo. Pero también tienen que saber lo que van a hacer. ¿Se entiende bien? Nadie no obliga a nadie. La palabra de Dios nos enseña que los niños se presentan delante de Dios. No se bautizan porque ellos no tienen ese conocimiento de lo que están haciendo. Una persona tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Así que, bueno, el día de hoy voy a compartir algo que me ha llamado mucho la atención sobre una boda. ¿Cuántos han ido alguna vez a una boda? ¿A cuánto le gustan las bodas? ¿A cuánto le gustan el dinero que le sacan las bodas? Dentro de eso, yo recuerdo cuando nosotros nos casamos con Lorena, todos nos decían, lo primero que nos dijeron fue, te vas a arruinar tu vida, ¿por qué te quieres casar? Y yo llegué y le dije a esa persona, o sea que el año que llevas casado ha sido todos los años arruinado tu vida. Nunca más me dijo nada más, porque estaba su mujer. Gracias a Dios siguen juntos, ¿vale? Pero no es arruinar tu vida. Una boda es algo hermoso. Pero lo que quiero compartir el día de hoy, voy a leerlo muy, muy tranquilo para que entendamos. Eso se encuentra en Juan 2 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Está bien, cierto? ¿Maestresala? Y se le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre siervo primero el nuevo vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor Jesús, por lo que tú vas a compartir, lo que tú quieres que nosotros entendamos y lo que tú quieras ver en nuestra vida. Espíritu Santo, seas tú, Señor, moviéndose en cada uno de nosotros. Seas tú hablando a través de mí. Amén
y amén. Bueno, hay una cosa que quiero decir, que aquí se ve un poquito feo, donde están, dice, el capítulo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Suena un poco bruto, ¿no? Que Jesús le dijera eso a su madre. Pero antiguamente, cuando estaban ahí, cuando decían, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Era como darle honra a ella. Era como una mujer muy buena. Sino que él estaba honrando en ese momento a su madre. Cuando estaban en ese momento en las bodas, imagínense ustedes que lleguen y no haya nada de beber. ¿Qué es lo que dirían ustedes? La boda, no hay nada para tomar, ni siquiera agua. Y siempre, en ese tiempo donde estaban, ellos hacían el vino, siempre se servía el mejor. ¿Cuándo? Al último. Pero ellos empezaron el vino, el mejor vino que tenía. Las bodas antiguamente era algo total, podría ser, ¿cómo se es la palabra? Es fracasado o deshonroso de no tener un buen vino o no tener algo para beber en ese tiempo. Cuando estaban en ese momento, yo no sé qué es lo que habrá pensado Jesús, pero imagínense, llegar y que le digan, mira, no tienen algo para beber, ¿y por qué crees que haga yo? Si ellos tenían que haber comprado antes o haber tenido algo asegurado, no lo sé. Pero la mujer, su madre, ella sabía. Ella sabía. La distancia que estaban alrededor de donde ellos estaban, a Galilea, eran casi 13 kilómetros. Más o menos, entre 10 o 13 kilómetros. Es como más o menos lo que ellos caminaron, como de aquí a Plaza Mayor. ¿Cuántos conocen Plaza Mayor? Yo creo que muchos de los que están acá. Imagínense ustedes caminar en el desierto. No sabemos si caminaron de noche, no sabemos si caminaron de día, no lo sé. Pero era una distancia considerable. Muchos de nosotros cuando tenemos alguna boda, a veces vemos, ¿y dónde queda? Uy, queda muy lejos. Y teniendo coche, no es una cosa que tengas que caminar. Pero en ese momento, ellos fueron, estuvieron. Lo que quiero recalcar, que su madre sabía quién era Jesús. ¿Por qué sabía? Porque ella vivía con él. Sus discípulos todavía no sabían bien quién era él. Sabían que venían de parte de Dios, pero no sabían lo que iba a hacer. Este fue el primer milagro que Jesús hizo con sus discípulos y fue el comienzo de lo que él iba a empezar a hacer. Porque incluso dice a su madre que todavía no era su tiempo. Quiere decir que incluso hasta su padre le decía que todavía no era su tiempo. Pero yo quiero ver un punto donde nosotros podemos ver de un milagro. Cuando un milagro se hace es porque tú has tenido fe. Y dentro de eso, la madre confiaba en Jesús y tenía fe en él. ¿Qué habrá visto Dios en ella para que Jesús pudiera hacer ese milagro? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero tuvo fe. Yo quiero decir en tu vida, pasándola a la vida de nosotros, cuando nosotros hemos tratado de que Dios nos dé algo, de que Dios haga ese milagro que otra persona no han podido, ni siquiera los médicos, ni cualquier otra persona, como se puede decir, no sé en qué país, curitana o donde tú ibas, a la mujer o la bruja, para que pudiera sanar esa persona o quitarle ese dolor. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa fe que Dios quiere que tengamos. ¿Saben ustedes que los discípulos en ese momento empezaron a creer en Jesús, de lo que Él había hecho?
Imagínense las personas que estaban para llenar las tinajas, que creo que más o menos alrededor, creo que sin calculando fueron casi 300 litros de lo que ellos llenaron, primeramente de agua y después de un buen vino. Ustedes saben lo que tenían que caminar esas personas. Tenían que caminar muy lejos para poder sacar agua y poder traerla a donde estaban. Pero hay un punto donde nosotros, que a veces no entendemos. Hay una cosa que a veces vivimos, pero no queremos hacerlo. Es lo que es la obediencia. En nuestra vida como cristianos, cuando queremos que Dios haga un milagro en nosotros o lo que estemos pidiendo, tenemos 3 puntos lo que hacemos. Pedimos al pastor que ore, pedimos ahora en el WhatsApp que oren por ese milagro y pedimos a una amiga, por favor ayúdame en oración en esto. Pero yo quiero decir a ustedes, ¿cuánto tiempo realmente oran para que se pueda cumplir ese milagro? ¿Cuántos días tú puedes orar para que se cumpla ese milagro? A veces nosotros nos dejamos carga a otra persona para que se pueda producir ese milagro. Pero nosotros no hincamos rodilla, no nos ponemos en nuestro cuarto y oramos por esa petición todos los días. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar sin cesar. La palabra de Dios nos enseña de que tenemos que orar ¿con qué? Con convicción, de saber lo que Dios puede hacer. Pero hay un punto que nosotros tenemos que entender, si es la voluntad de Dios. Pero nosotros oramos sabiendo de cuando Dios quiera hacerlo, lo hará. Los milagros no vienen por arte de magia. Los milagros vienen de parte de Dios cuando nosotros creemos en Él. Cuando tú sabes en qué has puesto la confianza y dónde tú has venido a cantar el día de hoy. Yo recuerdo que tal vez muchos no conocen. Yo te voy a dar un testimonio antes de seguir todo lo que es la predicación. ¿Ustedes conocen a Matías? ¿Sí? Bueno, los que no conocen a Matías es el que toca la guitarra. Ese es mi hijo. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, pasó el tiempo y él empezó a convulsionar. Primerizos. Y nosotros íbamos y no íbamos a la iglesia. No estábamos entre, como dicen, ni en Tongón ni Los Vilos. No estábamos ni adentro ni afuera. Porque estábamos trabajando. Ganábamos dinero, pero de parte de Dios lo habíamos dejado como aparcado. Como diciendo, ya no necesitamos, sino que estamos bien. ¿Qué es lo que sucedió? Para no serlo, empezó a convulsionar, empezamos a gastar dinero, gastamos mucho dinero en medicina, en todo, los mejores que habían en parte de Chile. Viajando una vez tuvimos que dejarlo toda una noche sin dormir para poder hacerle un escáner y todo eso. Allá tú compras un bono y después tienes que pagar lo que te falta de lo que has comprado. Pero a las finales no, los médicos lo único que nos pasaron fue una tarjetita, toma, tu hijo va a ser epiléptico toda la vida. Y eso fue. Y anda a este sitio y a este médico. Imagínense ustedes, recién nuestro hijo, 20 años, 24 años, teniéndolo, tenía yo creo que son 9 meses, 9, 10 meses. 1 año me dice mi mujer. Dentro de eso, fuimos. Imagínense entrar ustedes, donde habían solamente personas epilépticos, otros habían con unos cascos que tenían porque eran de repente, se caían y se podían pegar en su cabeza. Nosotros entramos llorando, hablar, presentar a nuestro hijo y nos fuimos. Y la iglesia estaba al lado de donde vivíamos nosotros. Al lado. Mi madre orando, mis hermanos, todo por él. Pero nosotros orábamos de vez en cuando. Solo un momento, un día, llegó y un hermano
estaba un tiempo de, creo que fue un miércoles, si no me equivoco, estaban ensayando todo y un hermano llegó y dijo, Marquito, ¿quieres que ore por tu hijo? Que fue mi hermano Luis. Le dijimos, sí. Lo único que él me dijo, tienes que tener fe de lo que Dios puede hacer. Nada más. Y nosotros, nuevamente, llorando, pidiendo de que Dios sanara. ¿Qué es lo que sucedió? Pasaron 2 días, él convulsionó nuevamente, fuimos al médico y lo primero que nos dijeron a nosotros, tengan fe de lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros oramos y seguimos orando por él, hasta el día de hoy, mi hijo, dentro de lo que es la familia, es el más sano que hay. Cuando Dios hace un milagro, es tener fe y creer que Dios todavía, hasta el día de hoy, que estamos en el 2025, Dios hace milagros. Amén. Cuando Jesús estuvo en las bodas, cuando Él estuvo ahí, Él empezó su ministerio, empezó a ver que otras personas tuvieran fe de lo que Él iba a empezar a hacer, de lo que Él faltaba de hacer. Pero nosotros a veces somos, como decimos, desobedientes. La palabra de Dios en Juan 14:23 le contestó Jesús, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que me ama, yo quiero decir, ¿cuánto nosotros amamos a Dios? Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos esa obediencia que Dios nos da a nosotros y tenemos amor a otras personas. La palabra nos enseña que sin amor no hay nada, porque por amor fue Jesús a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Y con poder y gloria resucitó. Y en su palabra nos enseña y nos dice de que grandes cosas y otras cosas haremos y milagros haremos. ¿Con quién? Y nos dejó un consolador, el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros, como cristianos, como hijos de Dios o como discípulos de Cristo, tenemos que entender que Dios hace su obra cuando Él quiere. Pero nosotros tenemos que tener fe de lo que Él puede hacer. Él sabe cada necesidad de nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos. Muchos de nosotros somos tan orgullosos que pensamos que por nuestras fuerzas lo podemos hacer. Te quiero decir, si Dios quisiera que no trabajaras, no trabajarías nunca. Si Dios quisiera que estuviéramos postrados en una cama, Él lo haría. Porque tú no sabes el día de mañana cómo tú vas a amanecer. Y hay personas que han dado su testimonio y hay personas que han dicho que solamente por estar estresado, por querer llevar todo y tomar el control de todo, pasan las cosas. Y eso es ¿por qué? Porque no dejamos las cargas delante de Dios y no tenemos fe de lo que Dios puede hacer con esas cargas. La palabra de Dios en Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. Ustedes mismos llévenla a la ¿qué? Práctica. A la práctica. Eso es muy difícil a veces. Porque lo que tú compartes tienes que vivirlo y tienes que practicarlo y tienes que enseñarlo. Cada uno de nosotros quiere ver un milagro. ¿Cuántos de ustedes piensan que quieren ver un milagro en su vida? O alguna persona que tengan de familiar o lo que esté sucediendo de que pueda sanarlo. ¿Sí? O llegar y decir, Señor, mira lo que está pasando con mi hermano o mira lo que está pasando con mi hermana. Mira lo que esta situación que estamos viviendo en nuestra familia, ¿por qué pasó esto? ¿Saben ustedes que parte de Job, cuando él estaba, incluso todos renegaban contra él, incluso le decían, quizás, ¿qué pecado tenía Job? Porque está pasando eso. En menos de un día murieron todos sus hijos, su ganado.
sus siervos, todo. Perdió todo. Incluso sus amigos hicieron luto. Se pusieron frente a frente, entre ellos se tiraron al suelo y estuvieron ahí 5 o 6 días sin hablarse. Su mujer incluso llegó y le decía, reniega contra tu Dios, mira cómo estás. Él aún así no renegó contra Dios y él siguió. Porque sabía en quién era su Dios imparable. Sabía que era un Dios invencible. Sabía que era el único Dios sobre todos los dioses. Ese es el Dios que nosotros compartimos y predicamos. Ese es el Dios y Jesús lo que mandó para esa boda, para que pudiéramos entender y comprender que tener fe, de saber que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero nosotros no damos la posibilidad de que Dios haga ese milagro. Porque estamos tan preocupados en nosotros que después solamente llegar y levantar tus manos y glorificarlo a Él. Porque Él tiene el control. Porque nosotros dejamos nuestras cargas a Él. Nuestra preocupación. A veces estamos más preocupados de lo que van a decir de lo que nosotros estamos entendiendo. La palabra de Dios nos enseña de que tenemos que vivir por fe. Pastor, entonces quiere decir que yo no trabajo. Hijo, la palabra de Dios nos dice que tenemos que trabajar con sudor de nuestra frente. Tú vives por fe de lo que Dios te da. Y Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Muchos decimos, pastor, yo llego y a mi Dios yo no le robo nada. Yo te quiero decir que a veces sí, robas en el tiempo de Él, cuando tienes que estar. El tiempo de orar, el tiempo de ayunar, el tiempo de venir a la iglesia. El tiempo de poder tener un tiempo a solas con Él. Sí, pastor, pero también robamos de lo que a veces nos dan a nosotros. ¿Qué nos dan? Nuestro sueldo, nuestro dinero. Aquí nadie te va a pedir tu dinero. Aquí solamente tú das porque Dios puso en tu corazón lo que tú quieras dar. ¿Sí? Muchos dicen, pastor, tengamos un templo nuevo. Yo estoy orando por eso. Y yo tengo fe que Dios lo va a dar. Pero también necesitamos lo que es el dinero para poder llevarlo y hacerlo. Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. ¿Qué hizo Jesús? Le mandó a llenar ¿qué? Las tinajas de agua. ¿Qué tuvieron que hacer? Una parte para poder hacer ese milagro, para poder dar ese vino. Pastor, ¿Jesús bebía? Yo te digo la verdad, no tengo ni idea, pero sí pasaba en fiesta. Y hacía buen vino. Cuando nosotros dedicamos la vida a Jesús, hay un cambio en cada uno de nosotros. Yo te quiero decir, ¿tú a quién has compartido el Evangelio? ¿Tú a quién has compartido a una persona? Decirle, mira, mi vida ha cambiado. Pero cuando tú quieres compartir y tu vida sigue igual, ¿qué va a decir? Pero ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si tú sigues igual como estás? ¿Se entiende? Porque esa persona cuando está y te dice, es verdad, has cambiado en esto, has cambiado en esto, yo quiero conocerlo porque tu cambio es auténtico. Y eso viene, ¿por qué? Por la oración y tener fe de que Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Pastor, los milagros se acabaron. Te quiero decir, iglesia, no. Los milagros no terminaron. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Dios hace milagroso para que cada creyente de cada uno de nosotros tengamos fe de lo que Él puede hacer en nuestra vida. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres Dios que cambie en tu vida? ¿O qué realmente necesitas? Muchos pueden decir, yo no necesito nada. Yo te quiero decir que esas personas que dicen, yo no necesito nada, son las primeras que necesitan mucho más que otras personas.
porque todavía no conocen quién es Jesús. Me gustaría si pudiéramos ver en Juan 15:7. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen teléfono? Imagínense si se le va el internet, ¿ahora cómo lo ven? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero leamos bien el versículo, dice, si permanecéis ¿en quién? En Jesús. Si permanecemos en Él, no es algo que yo estoy fuera, pero aún así nuestro Dios tiene misericordia, igual te da ese milagro que necesitas, pero no por ti tal vez, sino que por las personas que están orando detrás por ese milagro. Tenemos que permanecer en nuestro Dios, saber que Dios es el único que puede darlos cualquier cosa mientras sea su voluntad. Amén. ¿Qué es lo que quieres pedirle a Dios? Muchos pueden llegar y decir, no sé, me gustaría tener mi casa, me gustaría comprar mi coche, me gustaría tener un mejor, sueldo o mejor trabajo. O muchos piden, me gustaría tener tiempo para Dios, pero cuando a veces lo tienen, nunca lo vemos en la iglesia. Cuando nosotros pedimos, Dios nos puede dar, pero hay que saber administrar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y nuestra familia es lo mismo. Dios te dio tu familia, administrala bien. Y ten fe de que Dios puede cambiar a cada uno de nuestros hijos, de nuestra familia, si Dios así lo permite. ¿Sí? Ahora yo les digo, ¿qué ustedes le darían a Dios? Si Él te da un regalo, ¿qué es lo que tú darías? Hagan cuenta una cosa. Hagamos que el día de hoy es cumpleaños de nuestro Señor Jesús. ¿Qué presente tú traerías? No me vengan a decir mirra, ni incienso, ni oro, ¿sabes? Que eso es en diciembre. Bueno, no fue en diciembre en total. Pero ¿qué es lo que tú le darías a Él? Muchos dirían, le daría mi corazón. Muchos le daría toda mi vida. ¿Saben lo que es dar la vida? Es que ya tú no tienes autoridad en tu vida, sino que haces lo que te manden, lo que tienes que hacer y sin reclamar, porque ya no tienes autoridad en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos de Él, que Él mande nuestra vida. Saben que muchos no les gusta vivir, dicen que la vida es una porquería, que no sirve para nada. Yo te quiero decir que lo más hermoso, lo que Dios dio fue la vida. Y la vida hay que disfrutarla lo mejor posible. Porque te digo que hay muchas cosas que podamos estudiar, muchas cosas que podamos ver. Pero del otro lado, al menos los que estamos aquí, nadie ha estado. Cuando estemos, veremos a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Y ahí vamos a estar una eternidad adorándole. Va a ser nuestro cuerpo, va a ser renovado, va a ser restaurado, todo va a ser nuevo. Todo. Pastor, vamos a conocer a fulanito tanto. Mira, hay muchas cosas que sí, muchas cosas que no. Yo te digo, cuando lleguemos arriba, pregúntale a él. Pero si es una mente renovada, una mente totalmente cambiada, quiere decir de que tal vez no nos conoceremos. Porque no va a haber sufrimiento. No va a haber ese, ¿cómo se puede decir? Ese pensamiento, sino que vamos a pensar solo en Él. Y Él hablará muchas cosas que queramos preguntarles. ¿Cuántos tienen preguntas para Dios? Yo tengo. Yo tengo una lista súper grande. Hermanos, vivamos por fe. Hasta el día de hoy siguen haciendo milagros. Y los milagros de Jesucristo todavía son vigentes. Los dones, los talentos todavía son vigentes. Todavía están puestos. Una iglesia se compone por un cuerpo. Y el cuerpo hay muchos que hay para poder trabajar.
Porque Dios quiere eso. Dios no quiere solamente 1, 2 o 3 personas que siempre estén. Dios quiere mucho más. Pero si no tenemos el corazón dispuesto para trabajar y el corazón que Dios quiere, entonces ¿qué hacemos? ¿A cuánto le gusta que le sirvan? ¿A cuánto le gusta servir? Con esto termino, cuando yo trabajaba de camarero, yo llegaba y veía a todas las personas que yo servía y estaban tranquilos. Y decía, Señor, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Y cuando yo estaba del otro lado, era una manía que llegaba, me levantaba y cogía las cosas de lo que era la mesa y los llevaba a, ¿cómo se llama? Al mesón. Y mi mujer me decía, ¿pero qué estás haciendo? Estoy acostumbrado. Tú te acostumbras a eso. Pero lo mejor es cuando servimos para Cristo. Y solamente Él sabe que tú has hecho lo que tenías que hacer. Servirlo a Él. Amén.